Qué maravillosos son los océanos. Son pulmones de nuestro planeta Tierra. Los científicos, los estudiosos, los investigadores nos dicen que la mayor parte del oxígeno que respiramos viene de ellos. También de las selvas, también de los bosques. Pero en los océanos hay mucha riqueza natural. Hoy vamos a conectarnos con un enamorado de los océanos, del mar. Navegó por muchos años, pero su amor por el mar y los océanos lo hizo oceanógrafo físico, que fue lo que estudió para conocer e investigar un poco más sobre el mar. Nuestro gran invitado es el capitán y profesor Rafael Ricardo Torres Parra. Él estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. El profesor Rafael Ricardo Torres Parra también ha participado en varios grupos de investigación. Cuenta con diversas publicaciones científicas y como oficial de la Armada Nacional alcanzó el grado de capitán de navío, desempeñando cargos como director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico en el año 2012 y del Caribe en el año 2017. Ha sido decano académico de la Escuela Naval de Cadetes por 4 años, es profesor militar de primera categoría en la rama de Ciencias Exactas, participó como coordinador científico de la segunda y tercera expedición científica de Colombia a la Antártida y actualmente es profesor titular de la Universidad del Norte en el Departamento de Física, Geociencias y coordinador nacional del doctorado en Ciencias del Mar. El profesor y capitán Ricardo Torres Parra es oceanógrafo físico, profesional de ciencias navales, especialista en política y estrategia marítima y magíster en oceanografía de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, especialista en ingeniería y administración hidrográfica del Naval Oceanographic Office en los Estados Unidos, doctor en ciencias del océano y la tierra de la Universidad de Southampton en los Estados Unidos. Profesor y capitán, bienvenido a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación y qué rico conectarnos con usted para hablar de estos temas del océano. Claro que sí, un cordial saludo, Marian, Carlos Alberto y a todos los radioescuchas de Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias por esta cordial invitación y bueno, estaremos con todo cariño tratando de atender las preguntas que resulten. Cuando niño, ¿usted soñaba con el mar, ser navegante, viajar tanto, conocer tanto de los océanos? ¿Qué soñaba usted de niño? ¿Cómo llega usted a conectarse con estos temas de la oceanografía? Pues curiosamente, desde que tengo uso de razón, a mí me preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo nunca dije que quería ser ni astronauta, ni bombero, yo siempre dije que quería ser marino. Y en la medida pues que fui llegando a hacernos más grande, a tirar la decisión, pues me presenté para ingresar a la Armada Nacional y a los 17 años ingresé para cumplir mi sueño, hacerme marino de Colombia. Profesor, esta pasión por ser marino de pronto fue inculcada por su papá o su abuelo. ¿Había alguien de la familia? ¿Usted fue la primera persona de su familia que logró ser marino y ahora pues capitán de navío? No, de mi familia yo fui el primero, pero pienso que todo ya empezó cuando pues uno bogotano, acostumbrado allá al frío y a la altitud de Bogotá,
por primera vez viaja a nuestra costa Caribe. Y creo que en ese viaje, la primera vez que yo fui al océano, fue amor a primera vista. Simplemente ver su inmensidad, su belleza, creo que me cautivó. Y tal vez a los 7, 9 años que tuve esa imagen, quise dedicarle mi vida a él, a estudiar nuestro océano. Nos encanta escuchar las conexiones que muchas veces de niños se tienen con lo que más adelante va a ser la profesión, va a ser el motivo de investigación, de estudio y dedicar prácticamente la vida a ello. Usted empezó trabajando cerca de los barcos. Cuéntenos esa historia y cómo luego ya prácticamente se convirtió en marino, atravesando los mares, los océanos, viajando a muchos países, incluso a la Antártida. Sí, señor, pues entré a los 17 años, 1989, a la Armada Nacional, a la Escuela Naval de Cartagena. Después de 4 años, uno va estudiando una profesión y se gradúa como teniente de corbeta. Entonces, en ese primer grado tuve la oportunidad de navegar por diferentes partes de Colombia, como el Golfo de Urabá, estuve en los ríos, el río Putumayo, el río Magdalena, el río San Jorge, Cauca, y esa es una oportunidad muy bella para uno como colombiano que de pronto creció en la capital, y es tener acceso con esa otra Colombia, ¿no? Una Colombia tan diferente, con tanta riqueza, con la belleza de su gente, su belleza natural, pero también con muchísimas necesidades. Entonces, eso lo hace como uno muy sensible a esa otra Colombia que cada vez lucha con mucha fuerza para salir adelante. Después de ese periodo tuve la oportunidad de volver a la escuela a terminar mi profesión como oceanógrafo físico. Ya pues era un poco más maduro y me di cuenta que el estudio del océano simplemente me apasionaba, la investigación me apasionaba. Y dentro de la institución, la Armada Nacional, digamos, no solamente está comprometida con salvaguardar los intereses de Colombia en los mares, sino también tiene un componente importante en investigación. Entonces, la Dirección General Marítima, que es como una organización hermana de la Armada Nacional, tiene, por ejemplo, unos centros de investigaciones desde donde se hacen las cartas náuticas del país, los pronósticos oceanográficos, se corren modelos de búsqueda y rescate cuando, por ejemplo, una embarcación queda a la deriva. Entonces, terminado mi curso de oceanografía, entré yo a ese mundo de la investigación y afortunadamente con el apoyo de la Marina pude continuar mi formación profesional en maestría y finalmente mi doctorado, siempre profundizando en el océano, especialmente desde su componente físico. Esto quiere decir desde el estudio, por ejemplo, de las olas, de las corrientes, masas de agua. Entonces, digamos que por la institución logré profundizar esa parte y pues ahí continué el resto de mi carrera profesional trabajando por entender mejor esa dinámica del océano. Y una de las principales herramientas que se emplean para conocer el océano es precisamente el hacer cruceros oceanográficos. Entonces tuve la oportunidad de participar de un gran número de cruceros oceanográficos, donde nos íbamos al mar, tomábamos datos, después regresábamos a procesar esos datos, con esos datos se alimentan, por ejemplo, modelos numéricos, y fue una vida muy, muy contenta porque siempre la pude desarrollar al lado del mar y de investigar lo que pasa en este espacio tan bello y tan interesante. Y prácticamente culmina mi carrera estando director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, y con mi participación en la tercera expedición científica que Colombia realiza a la Antártida, en la cual a bordo de un buque, el ARC-20 de Julio, buque construido aquí en Colombia, durante 3 meses nos hicimos a la mar para llegar a la Antártida, tomar una serie de datos y después regresar para aportar al conocimiento global de lo que está pasando en nuestros países. Y esta navegación de 75 días, 96 tripulantes que estuvieron a bordo de el ARC 20 de julio, en esta maravillosa tercera expedición científica de Colombia a la Antártida, pues realmente es una travesía científica la que realizaron ustedes y quedará enmarcada en la historia de Colombia y del programa antártico colombiano, PAC. Hablemos un poco de esta experiencia tan maravillosa y que los colombianos debemos saber también
Muchos dicen que tenemos un pedacito de la Antártida por las coordenadas, otros dicen que es de todos. Bueno, ¿de quién es la Antártida? ¿Y cómo fue ese viaje a la Antártida? ¿Y de qué sirve toda esta investigación, toda esta expedición, toda esta información que se logra tan valiosa? Claro, Carlos. Primero, si miramos un mapa, realmente en el planeta Tierra tenemos un solo gran e inmenso océano. O sea, inclusive el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Ártico y el océano del sur que rodea la Antártica, todos están conectados. Es un solo océano que está conectado. Por lo tanto, todo lo que suceda en un lugar del océano va a afectar al resto. Y la Antártida es, sin lugar a dudas, la clave de lo que va a pasar hacia el futuro con temas tan interesantes como el cambio climático. Porque en este océano, por un lado, están las grandes reservas de agua dulce en la criósfera o en los hielos que están sobre el continente, sino que además ahí se forman unas muy importantes masas de agua que generan una circulación termoalina que permite que el clima de nuestro planeta sea como el que tenemos actualmente. Entonces, de ahí el interés para que todos los países del mundo investiguen y traten de aportar entendiendo lo que sucede en este continente blanco. Entonces, la Antártida realmente es de todos los habitantes del planeta Tierra y Colombia se sumó a un esfuerzo internacional por investigar estos procesos en el Océano del Sur. Como tal, se han hecho ya varias expediciones. Yo tuve oportunidad en participar en dos y en la que estuve como coordinador científico, que fue la tercera, durante un mes tomamos datos oceanográficos, hidrográficos en el estrecho de Gerlach y de Bismarck, que queda cerca de la península antártica. Gracias a esos datos que recogimos, unos años después logramos hacer una publicación que quedó en una de las revistas más importantes en oceanografía, se llama Deep Sea Research, en el cual tres autores colombianos estábamos ofreciéndole a la comunidad científica un análisis del intercambio de aguas que sucede en la región donde estuvimos. ¿Y por qué es interesante esto? Porque lográbamos ver cómo hay unos tipos de agua que está aumentando su temperatura y esta agua más caliente, digamos, toca los glaciales y acelera el derretimiento de ellos, lo cual es un gran riesgo para el aumento de nivel del mar. Entonces, digamos que es un esfuerzo muy importante que hace la Armada Nacional, que hace el país para poder llevar a estos expedicionarios durante estos 3 meses hasta la Antártida. Pero todo este esfuerzo se paga al poder como Colombia contribuir, así sea con un pequeño grano de arena, para el conocimiento del continente blanco tan importante para el futuro de nuestro planeta. ¿Sabemos cuál es nuestro papel frente a la protección de mares y costas? Esta es una oportunidad para comprometernos y celebrar que nuestra vida viene del mar, la protección del planeta, nuestro estilo de vida. Profesor, le quiero preguntar acerca de este estudio que demuestra que San Andrés y Providencia está en riesgo por el aumento del mar antes del 2100. Cuéntenos un poquito de esto, de qué se trata esta investigación que realizaron, qué modelos de predicción también ustedes utilizaron, cuánto tiempo se demoraron para lograr, digamos, publicar este documento y decir que va a haber un aumento antes del 2100. Bueno, muchas gracias, María, por la pregunta. Lo primero es que tenemos que entender que el planeta está en calentamiento global. Esto no es una discusión científica si se está o no se está calentando. No hay lugar a dudas, todos los datos nos muestran que nuestro planeta se está calentando. Y este calentamiento va a tener, digamos, efectos de diferentes maneras en el planeta. En el océano, el calentamiento del océano va a tener o está teniendo efectos en el aumento del nivel del mar. Entonces, el vasto océano que se encuentra contenido en las cuencas, ¿verdad?, que es el fondo terrestre, tiene un volumen de agua y este volumen de agua aumenta por dos causas. La primera, cuando aumenta la temperatura, ¿cierto? Entonces se calienta el planeta, se calienta el agua de los océanos, el agua se expande y al no poderse expandir, digamos, hacia los costados, entonces el nivel del mar sube. Y el segundo es que también el aumento de la temperatura,
es la criosfera en estos hielos que están sobre los continentes, como especialmente los glaciales en la Antártida y los glaciales en Groenlandia. Este hielo terrestre se derrite y ese volumen de agua que antes estaba sobre los continentes pasa al océano, lo cual también hace que aumente el nivel del mar. Entonces, desde hace muchos años la comunidad científica tiene claro que el nivel del mar viene subiendo. Lo importante entender es que el nivel del mar no va a subir de la misma manera en todos los mares del mundo. En cada lugar en particular vamos a tener un comportamiento diferente. Y lo que nosotros tratamos de hacer es entender el pasado, mirar los datos para ver cómo ha venido aumentando el nivel del mar en las costas colombianas, lo cual, entre otras, está acelerando, por ejemplo, la erosión costera, que es un gran problema que tenemos actualmente en el país, sino también queremos saber un poco más y tratar de entender qué va a pasar hacia el futuro. Entonces, en este tipo de temas, la mejor herramienta que existe para tratar de entender estos cambios hacia el futuro de manera local son unos modelos climáticos globales. Entonces, estos modelos climáticos globales son herramientas de muy alta tecnología. Apenas unos pocos grupos en todo el planeta tienen la capacidad de correr estos modelos, que necesitan un músculo computacional impresionante. Y lo que hace son conectar un modelo atmosférico con un modelo oceanográfico, los cuales están interconectados. En otras palabras, ellos hablan entre sí y permiten visualizar hacia el futuro lo que va a pasar en la atmósfera y en el océano. Entonces, más o menos la estrategia funciona que 20, 25 grupos, cada uno por aparte, corre estos modelos y al final se toman los resultados de estos modelos y de alguna manera se hace una especie de promedio de los resultados de todos estos grupos. Y ese promedio es la mejor herramienta para entender lo que creemos que va a pasar hacia el futuro. Entonces, aquí en la Universidad del Norte, un estudiante, David Bustos, de la maestría en física aplicada, ya esta parte la manejamos actualmente en una maestría en ciencias de la Tierra, también aquí en la universidad, decidió hacer su tesis investigando sobre estos modelos. Entonces, David es un investigador muy competente, él descargó datos que son muy grandes de estos modelos, los organizamos para tratar de mirar hacia el futuro cuáles son los escenarios más probables en la atmósfera y en el océano del Mar Caribe. Entonces, esa publicación trata precisamente de esos resultados de estos grandes modelos. En Colombia hay muy buena investigación y muy buenos investigadores, y por eso debemos confiar en las cifras y en la información que se nos entrega. Usted, pues, es un investigador, es un hombre muy conectado con los temas de la criosfera, precisamente porque ha visitado el Polo Sur y al mismo tiempo pues se ha dado cuenta lo que esto significa, no solamente por la observación que se puede hacer a través de nuestra mirada, como está pasando en el Polo Norte, un poco más que en el Polo Sur, según dicen algunos investigadores, pero definitivamente el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta que va ocurriendo a largo plazo, con patrones climáticos. Hay muchos cambios que pueden ser, digamos, variaciones del ciclo solar, exógenos al planeta, pero más son los internos, los que están ocurriendo por la contaminación, por el exceso de gases efecto invernadero, el CO2, y las mediciones muestran dramáticamente esos incrementos. A veces no somos prudentes en el manejo al encender motores a combustión y no somos ahorrativos. Por lo tanto, se necesita que cada uno de nosotros sepa la gran responsabilidad que tenemos con el planeta. Se dice que los océanos los cuidamos desde casa. Y Colombia, por ejemplo, que es un país que cerca del 50% del territorio nacional es Mar Caribe y Océano Pacífico, creo que tenemos una responsabilidad muy grande, profesor y capitán Rafael Ricardo Torres Parra. Por supuesto, Carlos, yo coincido plenamente con lo que tú mencionas. De hecho, digamos que estos modelos climáticos tienen una herramienta muy interesante y es que se pueden correr bajo diferentes escenarios.
Entonces, estos escenarios más o menos lo que tratan de replicar es la cantidad de CO2 que el ser humano le va a inyectar al planeta. Entonces hay un escenario en el cual limitamos las emisiones de CO2, hay otro donde mantenemos las mismas emisiones como lo hemos venido haciendo, y hay una donde aumenta. Entonces lo menciono porque digamos que el fin de estas investigaciones, de estos artículos, realmente no es alarmar a la comunidad y decir, bueno, ya nos llegó aquí el apocalipsis, no hay nada que hacer. Por el contrario, cuando hacemos estos análisis con estos modelos, es que podemos ver los diferentes escenarios de lo que va a ocurrir si logramos como habitantes, ciudadanos de este planeta, tomar conciencia sobre lo que hacemos. Entonces, claramente, si continuamos generando los gases de efecto invernadero, especialmente CO2, como lo hemos venido haciendo de una manera desmesurada, pues el cambio climático se va a acelerar y las consecuencias van a ser mucho más graves. Si por el contrario, como tú lo dices, Carlos, desde la casa nos volvemos conscientes, en mi familia nos volvemos conscientes, en mi barrio me vuelvo consciente, vamos a poder mitigar esta emisión de gases de efecto invernadero, lo cual también va a mitigar estos efectos que va a tener o que está teniendo el calentamiento global en la atmósfera y en los océanos. Entonces, creo que ese es quizás el mensaje más importante, y es decir, que está en las manos de nosotros, de cada uno de los radioescuchas que están en este momento conectados al programa, que sí podemos marcar la diferencia si nos hacemos un poco más conscientes y hacemos más conscientes a los que están a nuestro lado. Profesor Ricardo Torres, usted lleva una década estudiando el aumento del mar. En este modelo que usted ya nos contó que estuvo estudiando con el señor David Bustos y demás, ¿cómo llegan ustedes a esta conclusión de el aumento del mar antes del año 2100? ¿Qué se puede hacer para todas las personas que nos están escuchando y que tenemos, por ejemplo, en la mente que San Andrés, qué delicia de paseo? ¿Y esto cómo puede afectar? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los impactos para las personas que nos escuchan? ¿Esto realmente se puede mitigar? ¿No? Simplemente es esperar a que llegue el momento. ¿Hay que cambiar la estructura de lo que se está construyendo en esta zona? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Marian, lo primero es que, así como lo mencionó antes, el aumento de nivel del mar está sucediendo en todo el planeta, en tasas diferentes, pero en las tendencias de más de 40, 50 años, el nivel del mar está aumentando en todos los océanos del planeta. Por supuesto, en Colombia es exactamente lo mismo, o sea, no solamente el nivel del mar está subiendo en San Andrés, sino también lo está haciendo en las costas del Pacífico colombiano, en las costas continentales del Caribe. ¿Qué es lo que pasa? Que en San Andrés, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tenemos una especial vulnerabilidad, porque nuestro hermoso archipiélago está conformado por unas islas cayos que son bastante bajas, o sea, no tienen grandes alturas. Por ejemplo, Serrana, Serranilla, Quitasueño, Bajo Nuevo. Entonces, estas, al ser islas cayos relativamente bajas, son muy susceptibles a los cambios de nivel del mar. Y en la medida que el nivel del mar siga aumentando, podemos tener incluso el riesgo de que algunas de estas islas queden sumergidas bajo el nivel del mar, lo cual ya ha sucedido en algunas islas del Pacífico. Entonces, digamos que por eso es que en el estudio hacemos como un énfasis en el tema de San Andrés por su vulnerabilidad. Ahora, eh, ya lo vimos hace poco con el huracán Iota que pasó sobre Providencia, un huracán categoría 5 que nunca antes había tocado el territorio colombiano y ya lo hizo hace poco, y pues hemos visto cómo el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por reconstruir Providencia y, digamos, hacerlo teniendo en cuenta que este tipo de escenarios pueden repetirse. Entonces, lo más costoso para mitigar el cambio climático es no hacer nada. Sí, es pensar que no se puede hacer nada y esperar que el nivel del mar suba y lo que pasó, pasó. Eso termina siendo en el tiempo la solución más costosa. Entonces, la invitación que se hace desde las diferentes personas que tratan de investigar y conocer sobre estos cambios de nivel del mar es entender la amenaza, entender lo mejor posible las tasas, la velocidad a la que está aumentando el nivel del mar y generar planes de adaptación. Entonces, esos planes de adaptación es un tema que tiene que decidirlo de alguna manera la comunidad
con sus autoridades municipales, sus autoridades departamentales, por supuesto apoyados por el gobierno nacional, donde tienen que generarse unos espacios donde la comunidad discuta qué es lo que está pasando en mi playa, cómo va a aumentar el nivel del mar, cómo podemos acomodarnos, ¿verdad?, a esta nueva realidad. ¿Será que tenemos que mover las viviendas para otro lado? ¿Será que podemos hacer, no sé, actividades como rellenos de playas, como defensas duras? Entonces no hay una única solución porque en cada lugar el nivel del mar cambia de una manera diferente. Pues no quiero aquí hablar mucho de la física, pero incluye el cambio de temperatura, cambio de corrientes, cambios de oleaje, cambios atmosféricos. Entonces, la invitación es hacernos más conscientes que esta es una realidad. El nivel del mar va a seguir subiendo en lo que resta de este siglo y seguramente el siguiente, por lo cual tenemos que empezar a trabajar en planes de mitigación a nivel local, de tal manera que logremos disminuir al máximo los impactos de esta realidad. Cuando se investiga un poco sobre el calentamiento global y lo que está pasando actualmente, pues es el efecto de todo lo que hemos hecho a través de la historia, porque desde el siglo pasado los seres humanos hemos quemado muchos combustibles fósiles, más otras actividades humanas, la quema de bosques nativos, los incendios forestales, emiten CO2 y estas enormes cantidades de gases atrapan el calor. Estas emisiones han provocado que la temperatura en la superficie de la Tierra vaya en aumento y sobre todo también en los océanos, porque los océanos absorben alrededor del 80% de este calor adicional. Podemos decir, profesor, ya para finalizar esta entrevista, este diálogo, que si los seres humanos no somos cuidadosos con nuestras actividades, con el fuego, digamos, con los combustibles, con la contaminación, pues no va a disminuir en lo absoluto la temperatura del mar. Creo que necesitamos una temperatura equilibrada, necesitamos más siembra de árboles, necesitamos más acciones amables antes de que sea demasiado tarde. Así es, Carlos Alberto. De hecho, la comunidad científica ha estado acuñando una palabra que es el antropoceno. No sé si la han escuchado. Y se propone como una época geológica precisamente en la cual se evalúa el efecto del ser humano en el planeta. Entonces, en esta época de antropoceno, los cambios se deben a que el ser humano, en su afán de desarrollo, pues ha generado los problemas de los gases de efecto invernadero. Entonces, así como el hombre en este antropoceno ha generado el problema, también el peor enemigo del ser humano es el ser humano. Nosotros mismos somos una combinación de bondad y de maldad. Entonces, tenemos que buscar esa bondad que tenemos en nuestros corazones, esa conciencia y trabajar en dos líneas muy importantes. Y el país lo viene haciendo, pero necesitamos que más personas se sumen a este esfuerzo. El primero, mitigar el cambio climático. Y esto es disminuir los gases de efecto invernadero, las basuras, ser más conscientes y amables con el planeta. Y lo segundo, planes de adaptación para que estos impactos que hemos generado pues no sean tan dolorosos, especialmente pues para las comunidades costeras de nuestro planeta. Pues muchas gracias al oceanógrafo físico, profesor y capitán Rafael Ricardo Torres Parra. Para usted, lo mejor de lo mejor, y también para sus estudiantes que están junto con usted, pues aportando interesantes investigaciones, lo mismo que estas 7 universidades en este estudio, donde realmente esta frase es motivadora. Colaboramos, no competimos. Gracias, capitán. Muchas gracias a ustedes, Carlos Alberto, Marian, todos los radioescuchas. Bienvenidas las manos de todos ustedes para cuidar nuestro planeta, para cuidar nuestros océanos. Gracias, profesor Rafael Ricardo Torres Parra. Que las noticias no solamente nos sorprendan, que hay deshielo en los polos, que el nivel del mar está aumentando. Podemos realizar acciones para mitigar, para disminuir estos efectos. Si sembramos árboles, si evitamos contaminantes en las aguas, ya sea de los ríos, de los lagos o en los océanos, en los mares.
la disminución de basuras, reciclar en la fuente, muchas, pero muchas acciones que constantemente se invitan para que de una manera individual, voluntaria, cotidiana se realicen. Debemos ser amables con el medio ambiente antes de que sea demasiado tarde para todos. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.